Hablemos de migración. Este 18 de diciembre es un día muy especial. Le damos la bienvenida, por supuesto, a la doctora Leticia Calderón Chelius, como ya se lo habíamos anticipado antes del corte. Ella es presidenta del Patronato de Sin Fronteras y todos los viernes tiene una sección en este espacio de noticias que se llama Hablemos de Migración, pero por allí me dijo un pajarito, doctora Leticia Calderón Chelius, bienvenida, muy buenas tardes y muchas felicidades, porque entiendo que son 2 años colaborando en este espacio, doctora Leti Calderón Chelius. Yo no había llegado todavía a él y usted ya estaba colaborando en este espacio de noticias de la Octava, así que pues no podemos sentirnos más agradecidos, por supuesto, con usted y por esa generosidad de tantos datos, de tantos análisis a lo largo de todos estos viernes, doctora Leti, y en particular el día de hoy, además, porque es precisamente Día de las Migraciones, pues le damos la bienvenida con especial afecto. Doctora Leti Calderón Chelius, muy bienvenida, muchas felicidades, muy buena tarde. Muchas gracias, pues sí, ¿quién lo diría? Se cumplen exactamente hoy 2 años de que les agradezco mucho de que abrieron este espacio, pues en comentarios, a bote pronto, muchas veces en términos de la coyuntura, para hablar del tema de migración, porque mira, le atinamos, Carlos, porque al final de cuentas esta idea de que no, ahora Trump está amenazando y qué va a decir y se puede o no se puede, por lo menos desde este espacio hemos sostenido que la migración es un proceso que no se puede ver solo en términos coyunturales, que hay que entender que es algo mucho más amplio, que tiene, además, que es una realidad, deja tú del siglo XXI, digo, desde siglo XX, siglo XIX, en la forma actual, en la forma, porque siempre dicen, no, es que el hombre y la mujer han migrado históricamente desde los hombres primitivos. Sí, sí, la movilidad se ha dado, pero en la forma actual tiene que ver con el sistema económico capitalista, que busca sacar la mayor ganancia y explotación a partir de indocumentar a las personas, quitarles su condición de ciudadanos y en ese sentido abusar aún más del capital humano. Entonces, yo te quiero decir que yo estoy súper agradecida y que sea hoy el Día de las Personas Migrantes, es muy importante transmitírselo a quienes nos escuchan porque se pone como tantas otras fechas, ¿no? Otras fechas que, bueno, el día de lo que ustedes me digan, pero siempre la intención es que tengamos un día para reflexionar, para que no se nos pase. Claro, ahora se nos junta con esta coyuntura de que sí, que dijo Donald Trump, que si no va a deportar, que si sí va a deportar. No, sí va a deportar, sí hay que prepararnos, pero lo importante aquí, insisto, es que estamos hablando, dando seguimiento, conocemos del tema y también para, pues no sé si para tranquilidad, pero por lo menos para compartir con el auditorio. Fíjense que en México hay gente muy experta que acompaña, que estudia, que conoce del tema de la migración desde muchas ópticas, desde la óptica de la demografía, de los datos más duros, de la parte del propio acompañamiento, del impacto emocional, de la historia, de la creación cultural, artística que da este proceso para quienes radican en el extranjero, quienes desde el extranjero se vienen a vivir a un país como México. Es decir, la migración no solo son los paisanos nuestros que están fuera, son también aquellos que abrazan a una tierra como la nuestra y deciden que aquí es su casa y también quieren echar raíces. Entonces, es un proceso multifactorial del cual se puede hablar desde muchas lógicas. Eso hemos hecho acá en este espacio, también para compartirles, para conmoverlos, para mostrarles que es una cuestión donde, por ejemplo, cuando empezamos a oír las historias de las personas que podrían ser deportadas, es fuerte, porque no es solamente el acto mismo que es brutal, es violento, de retornar de manera forzada a alguien o moverla de la ruta, de la idea que tenía pensada, sino que también se le arranca de sus afectos, de su vida cotidiana, de lo que tenía, digamos, planeado para el día siguiente, y que en ese sentido, pues también tendríamos que tener no solo un compromiso, sino una comprensión, una compasión incluso en el sentido más humano, no tanto religioso, sino en un sentido de derechos humanos, porque quien es retornado a su propio país tendría que llegar simplemente diciendo, pues ya llegué, ¿no? A ver, ¿dónde está todo? Me voy a poner al día. Y no ocurre así. Desafortunadamente, Carlos, y yo creo que esta sería como el mensaje a quienes nos escuchan y también a las autoridades, que aquí, decía yo, conocemos muy bien de este proceso porque México ya ha vivido momentos
de gran retorno migratorio. Otros países lo han experimentado de una manera también muy fuerte en diferentes momentos y siempre ha habido consecuencias, pero también se aprende mucho de eso. En el caso de los mexicanos que retornarán inevitablemente al país, y aunque digan, no, es que no va a haber un retorno masivo, bueno, es que para el que retorna, él es en sí mismo su mundo, y por Claro. tanto, sean 1,000, 10,000 o millones, que eso no va a ocurrir de golpe porque no hay la infraestructura, pero nada más, agárrense, han retornado al país casi 2 millones de personas la última década. Por tanto, lo que importa acá es que ante la preparación que ya tenemos, el conocimiento que tenemos, la preparación es indispensable. Y nada más déjame decirte algunas cosas. Bueno, como lo digo tanto yo por acá, pero oye, no me hacen caso, pero bueno, los documentos. Para una Sí. persona, pues, no lo notamos, pero necesita sus documentos. Yo creo que esto debe agilizarlo la autoridad mexicana y también, obviamente, esto que estamos haciendo aquí. Que se hable del tema, que se entienda que no es una cuestión y que no se acepta la discriminación, porque sí pasó, Carlos, chicos, niños, niñas, adolescentes que entraron a la escuela ya que resolvieron los problemas y porque hablaban mal español o algo, bueno, pues ya los querían discriminar. No, no los querían. Uf, Literalmente, incluso los profesores llegaban a discriminarlos. Hay que hacer programas que permitan entender a la población esta realidad de una nación binacional y al mismo tiempo, bueno, pues obviamente con los documentos que la gente, por favor, si nos escuchan desde Estados Unidos, obtenga sus documentos de identidad mexicana. No, ahí va guardaditos. México, por favor, gobierno mexicano, quite el absurdo de la vigencia de documentos oficiales, porque eso es una cuestión que atormenta a la gente cuando tu acta de nacimiento deja de servir después de 3 meses, por ejemplo. Entonces, hay tantas cosas que tenemos que echar a andar porque lo conocemos, pero también tenemos que tener la claridad de que esto no va a parar, Carlos. No esto de que nada claro. más Donald Trump lo dijo, no, no, esto es un proceso que es parte de la vida. Es como si yo les dijera, bueno, pues vamos a dejar de, no sé, de tener hijos. Bueno, ha cambiado la demografía, sí, pero Ujú. siempre la condición humana implica no solamente, digamos, reproducirse en términos amorosos, sino además buscar otros horizontes cuando no hay las condiciones para vivir en un lugar, pues aventurarse a otra parte. Hay gente que de manera forzada, que es la inmensa mayoría, y yo creo que eso sería muy bueno, que también una contribución al léxico de la migración es que cuando hablamos de una migración que ha sido literalmente obligada a realizarse, pues hablemos de Ujú. migración forzada, no le Claro. saquemos la vuelta. Es muy distinto una migración en condiciones, bueno, pues ya sabes, no falta el que se enamora y acaba yéndose a otra parte, pues bienvenido eso. Pero cuando Claro. hay una violencia o una precariedad económica que ha obligado a millones a moverse del lugar donde están, hoy 4% de la población mundial vive en un lugar distinto al lugar donde nació. Y ese es el Muy bien. dato que suena, que es mucho o es poco. El punto es qué constituye para cada una de estas personas esa experiencia, Carlos. Definitivamente. Doctora Leticia Calderón Chelius, 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante. No podríamos estar más de acuerdo con usted. Muchas felicidades, por supuesto. Muchas gracias por estar en este espacio, por colaborar con nosotros. De verdad, mil gracias por ello. Y por eso nos vemos el próximo viernes, doctora Leti. Seguro, porque ahí sí les voy a contar de cosas concretitas para que no nos vayamos en blanco esta semana. Muchas gracias, Carlos. Y otra vez, Día de las Personas Migrantes es para hablar de esto, discutirlo y no que nos agarre ahora sí que la pura coyuntura con la mano en la puerta, ¿no? Como dicen, no, aquí sí nos hemos preparado, Carlos. Perfecto, como debe de ser. Mil gracias por eso, doctora Leticia Calderón Chelius. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Gracias a la doctora Leti Calderón Chelius.